¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidas. Vamos a empezar la clase ya. Igual se puede prender la cámara. Y, chévere, entonces ayer estábamos acabando las exposiciones, nos quedaba l- únicamente la de Ketty, ¿no es cierto? Listo, entonces podemos compartir Compártame, Inge, la diapositiva, por favor. la presentación. Sí, A ver, déjenme abrirle. Listo. sí, Inge. Cuando me Buenas gusta. tardes, compañeros. Buenas tardes, Inge. Pues a mí me ha tocado como que ya cerrar la exposición. Dele, profe. Bueno, la introducción de la infiltración, pues como todos hemos expuesto, ya más o menos tenemos una idea de qué es la infiltración. Bueno, la infiltración es un componente principal del ciclo hidrológico y es un componente que reparte fuego, la que regula los flujos y destinos de las aguas lluvias en la tierra, más práctico. Es la que se encarga de regular cuánta lluvia absorbe la tierra. Sí, ¿qué pasó? Ya. Los factores que afectan la capacidad de infiltración. Los factores que afectan la capacidad de infiltración, pues, cuando nos referimos a la velocidad y la cantidad de agua que puede penetrar al suelo. Entre estos factores, pues, tenemos el tipo del suelo, la compactación del suelo, la topografía y la intensidad de las lluvias. Cuando nos referimos al tipo de suelo, pues hay suelos que están en altas proporciones y que tienen alta cantidad de arcilla, tienen una baja capacidad de infiltración debido a su estructura y es muy compacto. Y la compactación del suelo, pues cuando el suelo está muy duro, el agua no filtra mucho al suelo. Por ejemplo, cuando el suelo está destinado solo a la ganadería, por lo general tienden las aguas a rodarse nomás y no infiltrarse porque están muy compactados. Y la topografía, pues cuando los terrenos están en pendientes, puede afectar la capacidad de infiltración. El agua se tiende a escurrirse rápidamente en lugar de infiltrarse hacia el suelo y la intensidad de las lluvias también afectan. ¿Por qué? Porque la capacidad de infiltración cuando son muy intensas no se absorbe, sino que también empieza a reducir la capacidad de infiltración por lo que se empieza a rodar más rápido de la indicador. Yo les puse un video, no sé si Chévere. A ver. Ay, está cortito. pero ¿cómo le hago? A ver, un segundito, yo sé cómo va. Le puse en la bibliografía, tal vez. Parece que no, parece que no, Inge. La bibliografía sí, pero el video no, no está por ahí. Déjele ahí nomás el Eh, video entonces. ya Déjenmelo. si puede, me manda Ya, si un puedo le mando de mensaje más tarde el link. y le comparto. Ya, a Ya, ver, porque cuando se lee así, se pacta como PDF, claro, está como imagen y no aparece el link. Bueno, ya. Baje, 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 baje. espero que aparezca en todo. Ya. Ya.
La medición de infiltración, pues, ¿cómo podemos medir la infiltración? Es con un infiltrómetro de carga constante o simuladores de lluvia. Los infiltrómetros pues, permiten conocer la cantidad de agua que penetra el suelo en una área cerrada a partir del agua que debe agregarse a dicha área para mantener una constante que generalmente es de medio centímetro. O sea, siempre cuando se mide tiene que estar entre medio centímetro la constante de agua. El segundo tipo, pues, que consiste en un tubo que se introduce en el suelo hasta una profundidad igual a la que, a la que penetra el agua durante la medición, lo que evita que el agua se expanda. En este caso, se mide el agua que se agrega para mantener un nivel constante, o sea, una filtración constante. Y los simuladores de lluvia, pues, estos son con el objeto de evitar en lo posible las faltas de los infiltrómetros de carga constante. Se usan estos otros acá para simular lluvias, aplicando el agua de forma constante al suelo mediante regaderas. Y con esto se puede simular una lluvia, como yo creo que la podríamos hacer como con los aspersores, porque estos simulan lluvias hacia el suelo, pero lo podemos medir con este tipo de, de objetos. El área que estos simuladores cubren varía generalmente entre 0,1 y 40 metros cuadrados. Estos aparatos, la capacidad de infiltración se deduce midiendo el escurrimiento superficial resultante de una lluvia uniforme. Los métodos para calcular la infiltración. Los métodos para medir la capacidad de infiltración tienen un valor relativo. En muchos casos, los resultados dependen de métodos empleados. Generalmente se utiliza como la unidad de densidad de infiltración el milímetro sobre hora y en algunos casos milímetros sobre días. Los infiltrómetros es un dispositivo que permite medir la capacidad de infiltración de los suelos y se utilizan para medir muchos locales. Existen diversos tipos, por ejemplo, el infiltrómetro de cilindro o de inundación, el infiltrómetro de disco y otros más también que, profe, bájale. Mire, aquí están, por ejemplo, los tipos de infiltrómetros como son. Este aquí es uno de drenaje y el otro es de pesadas. El de acá es de cilindro de disco y el otro es de dos cilindros. Entonces, nunca los he manejado, pero me dieron la impresión de que ya los he visto. Aquí también tenía otro video para que vieran cómo funcionaban estos, pero bueno, ya mismo le paso el link. Las estaciones meteorológicas, en esta parte sí pregunté, pero ya cuando el profe me respondió, yo ya había hecho. Bueno, las estaciones meteorológicas pues es una solución tecnológica que nos permite monitorear y realizar acciones preventivas a través de estas, pues se pueden identificar variaciones y comportamientos variables con la temperatura, humedad del aire, la velocidad, la dirección del viento, la presión atmosférica, la humedad y la intensidad y acumulación de las lluvias, la radiación solar y otras condiciones más. Otras condiciones meteorológicas, con el fin de predecir y prevenir posibles riesgos. Bueno, en el Ecuador hay varias estaciones meteorológicas que se encargan de medir y registrar las condiciones climáticas. Por ejemplo, está la Estación Meteorológica de Quito, la de Guayaquil, la de Galápagos y la de Cuencas, pero hay un montón. Yo cogí como que las más importantes. El análisis de información meteorológica, pues, ¿en qué consiste? Es la información meteorológica de gran importancia. Para diversas tomas de decisiones, siempre se toma en cuenta la información meteorológica. Por ejemplo, para anunciar un desastre que está a punto de pasar,
siempre se van a la información que ya tienen de ese análisis de lo que está ocurriendo. Los estudios de impactos ambientales, pues, y declaraciones de impactos ambientales requieren de un levantamiento de información y creación de líneas bases meteorológicas. En este contexto, pues, se realizan los análisis. Puede no ser la tarea más complicada, no obstante, el análisis es interpretación de los resultados. Se debe hacer con conocimiento de los patrones y las variables meteorológicas. Ahí le había puesto un ejemplo, creo que este es, ¿Es otro de, video? así es un video de cómo se ven los datos para los análisis de desastres, del viento, de todo, o sea, estaba ahí. Pero bueno, ya ahorita le paso, profe, que sí yo tengo el que no está hecho así. Ya le voy a pasar de una vez. Y eso sería todo mi tema, chicos. ¿Alguna pregunta antes que me vaya? A ver, no hay preguntas. A ver, pasemos los videos para de ahí ver si surgen algunas dudas, ¿ya? ¿Qué? Creo que le envié por WhatsApp. Véame si se le puede abrir. Pero me mandó como imagen. Me llegó como imagen, no como enlace. Mándame la presentación, tal vez, en PowerPoint, porque ahí debe estar el video cargado. Inge, le pasé el enlace mejor. Sí, mejor el enlace. De los tres, envíeme de una vez. Yo lo voy a abrir acá.
A ver, me escriben en el chat si es que no lo escuchan, ¿ya? Bienvenidos a la importancia de la filtración. Estas etapas como la evaporación, donde mandándose así las nubes y luego de estas caen el poco conocemos del ciclo de la arena y acuífero, las agornadas por los pequeños empujan de la fuerza de algodón, arena, hasta la mitad. Inicialmente, a la primera botella, ya vamos a agregar arcilla. Y en la última botella vamos a agregar tierra. Todo esto, vamos a adicionarle agua acá. Este experimento pudimos evidenciar la acción capilar y la fuerza de la gravedad en la infiltración del agua en los suelos, los cuales son fundamentales para la formación de acuíferos en nuestra casa común, la tierra. Ahora que ya conoces la importancia de la infiltración en el ciclo del agua, te invitamos a que compartas en nuestras redes sociales @Fundación EP. Ok, no sé si lograron ver el video. Sí. Sí. Sí, yo, no sé el resto. Entonces ahí, para identificar los tipos de suelos, ¿no es cierto? Arena, arcilla y pues cómo va el tema de la infiltración. Vamos con el segundo video. Vitamina C del zinc de reducción total. Fibra alto, fortaleciendo tu inmunidad. Y ahí igual les voy a poner nuevamente este otro video que es de la medición de infiltración de agua en el suelo. Método del doble cilindro. Medición de la infiltración de agua en el suelo mediante el infiltrómetro de doble cilindro. La infiltración es definida como la entrada vertical de agua en el perfil de la lámina infiltrada de agua en el suelo en función del tiempo. Es un dato básico muy importante para el diseño y evaluación de los métodos de riego. La medición de la infiltración de agua en los métodos fundamentales, la velocidad de infiltración instantánea, infiltración básica, infiltración de agua en el suelo de cada variación de lo externo actúa como zona baja interna, de tal forma que la variación del nivel de agua en el cilindro. Los equipos y materiales necesarios para realizar la medición son los siguientes: el infiltrómetro de doble cilindro, un flotador graduado, dos reglas de 30 madera fuerte de longitud que supere el anillo exterior, un nivel de albañil, un cronómetro, una planilla de anotaciones, recipientes con agua y un plástico transparente de dimensiones aproximadas de 50 por 50 centímetros. El método del infiltrómetro de doble cilindro comprende las siguientes etapas: selección del sitio, instalación de los infiltrómetros, lectura de datos. Primeramente, se debe seleccionar un sitio que sea plano, evitando sitios con signos de compactación y presencia de grietas, para una medición efecto sitio de características de suelos similares, con el propósito de reducir la influencia de la variabilidad antes menos de 10 metros y, de ser posible, cerca de una calicata descrita del suelo. Procedemos a limpiezas que puedan interferir en la instalación del equipo. Posteriormente, el cilindro externo, podemos utilizar una tabla, cúbralos al mismo un peso posible, introducir los centímetros, instalar de profundidad, la instalación de los. Les voy a preparar plástico en el cilindro interior, de modo tal que del suelo en este cilindro. Una vez que está instalado el plástico, procedemos a echar agua a ambos cilindros. Como tenemos el plástico, echaremos agua primero al cilindro interior. Vamos a aplicar una lámina, un tirante de entre 5 y 10. Como vamos a empezar a nuestras mediciones, pondremos un tirante de 10 centímetros. Esto pueden controlar en la boya o en la cinta métrica que se encuentra pegado en el cilindro interior. Una vez que hemos alcanzado esta lámina, este tirante de 10 centímetros en el cilindro interno,
procedemos a aplicar el agua nivel de interno, se aumenta el de agua. Igualar esto para la medida inicial. La medida inicial. El que iba a contacto con el suelo. Empezar la cantidad de agua que infiltra en tiempos regulares. Luego aumentaremos a los minuto 2 al minuto 3 y una vez que lleguemos a ver siempre que el nivel en el cilindro interno y controlamos el los regulares. Si la lámina en el cilindro procederemos a aumentar el nivel de agua en el cilindro interno se mantenga entre 5 a 10, es decir, aumentamos hasta 10 y vamos a incrementar agua. En caso de que se aumente este procedimiento, lo más siendo esa lámina de 10 centímetros, nuestra tabla. Las mediciones continúan por espacio de entre 2 a 6 horas, dependiendo del tipo de suelo, incrementando siempre el intervalo de tiempo. Llegaremos a intervalos entre media hora a una hora, hasta alcanzar la velocidad de infiltración casi constante, que en términos conceptuales está conocida como la velocidad de infiltración básica. Interesante la metodología. Creo que ahí está claro de cómo medir la infiltración del suelo. No sé si tal vez hasta ahí tiene alguna pregunta. Ok, vamos con el último que hablaba sobre los datos meteorológicos utilizando el Sí, Excel. ese nada más es como un referente de cómo se hace el análisis meteorológico, cómo se llena la línea de datos en Excel. Me parece interesante cuando le hagan con el Excel. Análisis de datos meteorológicos usando funciones de base de datos en Excel o Google Sheets. Las funciones de base de datos son funciones que nos permiten calcular distintos estadísticos dentro de un set de datos, como puede ser el promedio, la desviación estándar, la suma, el máximo y el mínimo, o contar, teniendo en cuenta una serie de condiciones que impondremos. Un ejemplo sería la función BD promedio y los parámetros serían base de datos, nombre de variable y condiciones. La base de datos sería el rango de celdas, analizar. Y en tercer lugar, las condiciones se definirán dentro de un rango de celdas y serán las condiciones que tienen que distintas funciones de base de datos tienen la misma sintaxis. Por ejemplo, la función igual a BD contar nos va a permitir evaluar el número de casos en que se cumplen una serie de condiciones. Los parámetros también son condiciones en distintas columnas contra las condicionativas. Y nos diferencian en la costa del viento y presión de vapor. Nos podemos hacer preguntas que podremos contestar con las funciones de base de datos, como por ejemplo, ¿cuál es la temperatura mínima del mes de enero? ¿O cuál es la temperatura del mes de enero de un determinado año? ¿Cuál es la variación típica de la temperatura mínima de enero? ¿O cuál es la radiación decir que cumpla y que el mes sea el primer mes del año? Esta hoja de cálculo que tenemos en Google Sheets tiene una serie de datos que corresponden a 20 años de datos meteorológicos diarios de las variables que habíamos dicho. Entonces, en gris tenemos marcados todos los datos correspondientes a 20 años, incluyendo el nombre de las variables. En amarillo hemos añadido una serie de celdas en las que hemos escrito el valor, el nombre de las distintas variables. Esto nos servirá para poder utilizar las funciones de base de datos. Nótese que hemos duplicado las variables en esta zona. Eso se debe a que se tengan que cumplir simultáneamente. Si estamos en distintas columnas, por ejemplo, podríamos decir cuáles son las condiciones que corresponden a días del mes de enero, que es el mes número 1, cuando la temperatura mínima, cuando además de ser menor que 0, es mayor de menos 5. Es decir, serían días del mes de enero que tengan temperaturas entre 0 y menos 5 grados. Pues bien, para eso utilizamos, como hemos dicho, las funciones de base de datos, como por ejemplo la función BD promedio, en el que primero pondremos la base de datos, es decir, en este caso sería BD promedio, y primero ponemos
¿Cuál es la base de datos? Bueno, pues las celdas que van desde A6 hasta el final, y el final está en la celda J7346, que correspondería al final de esta tabla para, independientemente de los cálculos que hagamos, siempre va a estar utilizando el mismo rango de celdas. Después escribimos el valor del nombre de la dona aquí, relacionado entre comillas, sobre las celdas en que escribimos de 1 hasta la SI. Entonces, por ejemplo, podemos aplicar las distintas funciones de base de datos para calcular la media y usaríamos la función B de promedio, la desviación estándar, B de des sería máximo, B de max, la función mínimo, B de min, o la función suma. Esta solo la aplicamos en el caso de lluvia, solo en el caso de lluvia tiene sentido, y la función sería B de suma. Pues bien, con eso podemos ir calculando los estadísticos en este rango de celdas. Si simplemente nos queremos conocer valores mensuales, por ejemplo, para el mes de enero, tendríamos los valores medios de radiación solar, temperatura máxima, temperatura mínima, lluvia, viento, presión de vapor, la desviación típica del valor diario, el número de casos, son 20 años y 31 días de enero, por lo tanto son total de 620 casos. Y los valores máximos y mínimos de cada una de las variables. Y por último, en el caso de la lluvia, aquí tendríamos la suma total de precipitaciones caídas en el mes de enero. Por lo tanto, si tenemos 20 años, fácilmente podríamos decir que la precipitación promedio en el mes de enero es de 60,58 milímetros. En el texto del vídeo. Ok, interesante la forma, ¿no es cierto?, de poder sacar, no sé cómo están con el Excel. Análisis de datos meteorológicos. ¿Manejan Excel o no mucho? Bueno, yo manejo poquito, no mucho el Excel, no tan bien a la perfección, pero algún día tengo la esperanza de aprenderlo a manejar súper bien. Sí le hago por ahí cualquier cosita de cálculos de suma, de multiplicar, pero no, el resto casi no. Casi toda la forma. Ya, claro, es un dato bastante alto, ¿no es cierto? Toda la información que puede tener cuando se maneja base de datos, y es porque obviamente lo han hecho durante, mencionaba ahí, ¿no es cierto?, 30 años. Probablemente trabajar con todo ese tiempo se puede no perder si los fácil. Entonces, hay un consejo: si pueden seguir un curso de Excel, si es bueno para que complementen justo, y pueden hacer también las cosas un poco más rápidas. ¿Sí? Chévere, muchas gracias por la exposición. No sé si tienen tal vez sus compañeros alguna pregunta. Pregúnteme. Inge, el compañero Hernán, yo tengo días que le veo que no se conecta. Se conectó ayer, Ayer se expuso y ya conectó. no se conectó. Sí, ayer se conectó. Hoy ya no nos acompaña. Dice que tiene igual temas de la energía, bueno, algunas cosas. Pero bueno, ojalá se pueda conectar. Veo que se está haciendo las actividades, entonces, bueno, ojalá pueda seguir avanzando. Oye, Katie, le iba a hacer una pregunta. A ver, dice: ustedes ya tomaron meteorología, me dijeron, ¿no es cierto? Justamente la importancia. ¿Cuál será la importancia de un dato meteorológico que tiene que ver con el ambiente, con un tema de hidrología? ¿Por qué ¿Cuál será es la importante? importancia de los datos meteorológicos? Con lo que estamos viendo acá, te hablo de infiltraciones y todo el La tema de hidrología. filtración y la meteorología y la hidrología. ¿Cuál será esa relación o importancia que tiene? Mm, Bueno, ay, sí, estoy con él. Estaba que iba a hablar y no hablaba. Bueno, yo creo que en sí son muy importantes porque en sí la meteorología de una u otra manera se relaciona con la hidrología, porque la meteorología en sí eh, como que anuncia cuándo va a llover, cuándo las lluvias van a ser altas o cuándo va a llover en exceso. Y la hidrología pues también identifica qué porcentaje de agua ha llovido, cuándo se puede proporcionar una inundación y cosas así. Y también el proceso de infiltración que se va a dar dependiendo a la cantidad de la lluvia. Entonces, todo tiene su papel en este caso. Es muy importante que nosotros vayamos
bueno, yo voy aprendiendo porque realmente no sabía para qué servía porque incluso le pregunté a usted, ¿qué tiene que ver la meteorología acá? Algo así fue la pregunta que yo le hice, pero bueno, y, y, y es algo que vamos aprendiendo, porque imagínense, decía meteorología, esos que estudian los meteoritos y todas esas cosas ha de ser. Pero bueno, es súper bueno saber que se relaciona bastante con los desastres que se van con los impactos ambientales que se van proporcionando a lo largo del tiempo. Y que es bueno tener esos datos, porque uno hay veces, dice, no, ¿a dónde vamos a conseguir esos datos? Ni sabemos dónde pedir esos datos, ni dónde buscar esos datos, porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Ajá. Y justamente la importancia es que tengan, la importancia es que tienen relación, sí, justamente la evaporación, las lluvias, las precipitaciones y demás forman parte del ciclo del agua. Entonces la parte climatológica está muy estrecha, ¿no es cierto? ¿Y cómo medir estas condiciones? Es la importancia de la meteorología. Que si bien es cierto, si tienen algunos lugares en los que se hacen mediciones, pues otros ojalá a algún momento se vayan desarrollando. Los lugares en los que no se tienen estaciones meteorológicas, ustedes dicen, pero ¿cómo veo el clima, ¿no es cierto? La temperatura de un determinado lugar, si va a haber lluvia, son con modelos eh, estadísticos que predicen en función del movimiento de las nubes y pues pueden predecir si es que va a haber lluvia o no. Aun y cuando no tengan las estaciones. La estación lo que hace es ratifica y confirma los valores que más o menos se están formando en los modelos meteorológicos, para la redundancia. Pero obviamente eso es otro estudio, ¿no? Eso es otra carrera, incluso la meteorología, climatología. Lo importante es saber dónde buscar, dónde consultar y pues en función de ello poder poder tener los datos relevantes. ¿Sí? Bueno, le iba a preguntar, bueno, y ya. ¿Qué dispositivo se utiliza para medir la lluvia? ¿Cómo se llama el dispositivo que se utiliza para medir la lluvia? ¿Te acuerdas? Inge, el que se utilizó para medir la lluvia, Ujú. ¿Cómo se llama ese equipo? ¿el filtro o el filtro? No, No es el el equipo. filtro, Un el equipo. equipo. Ajá. Ay, ¿cómo se llama? Solo me acuerdo el doble cilindro. ¿Cómo es que se llama? Mire, recién ya me olvidé. Por ahí mencionaba. Ingeniería el pluviómetro. Pluviómetro. Ajá. Por ahí se Es, ve. Ese. Pluviómetro. Y aquí les tengo. ¿Qué se comporta? Sí, ahí está. Ahí está una fotografía de cómo es un pluviómetro. Sí. Entonces, esto le conectan, le colocan en una parte relativamente alta, alrededor de unos 2 metros podría estar colocado. Inge, Y esos aparatitos, no sé, la otra vez yo pasaba por Cotopaxi, pero es ya, como que les ponen como en una parte alta, un poquito más alta que yo, porque yo mido solo 1,55, entonces me falta trabajo. Como a unos 2 metros, diría yo. Y habían unos así, pero estaba como que uno así, como formando cuadros, pero no sé por qué. ¿Por qué lo ubican en esa posición? ya, a ver, cuando me dijo Cotopaxi empezó a explicar, pienso que es que utilizan para medir la cantidad de polvo, material particulado que es una zona. Es bastante similar. Tienen Ah, también un hay cono algo similar que relativamente se ancho. mide el polvo. Ajá. Entonces lo que hacen es Ah, le colectan y ahí se coloca un filtro. Y pues a veces en la parte superior le colocan una malla no tan gruesa, no tan fina, porque obviamente va a impedir que ingrese el polvo, pero sí lo suficientemente de un tamaño considerable para que evite que ingresen hojas, ingrese material externo, ¿sí? Entonces entonces, eso, esos sí, eran como para medir si había actividad en el Cotopaxi, si estaban emitiendo sí. cenizas o cosas así. Ajá. O, Ah, por ya. ejemplo, las cementeras lo utilizan para como generar polvo, para ver en la zona cómo está el nivel de polvo. Sí, pero la metodología es bastante similar. Se colocan estos captadores, se llaman captadores, en una parte, como dice, 2 metros más o menos, y se los deja un determinado tiempo, casi siempre es un mes. Entonces, en un mes
Obviamente tienen ahí un filtro, ese filtro se lo tiene que tener el peso inicial, se va al laboratorio, se lo seca ese filtro porque obviamente va a humedecerse porque si cae agua, eso tiene que la característica de que deja pasar el agua, pero el polvo se debe quedar allí o el material particular. Entonces una vez que pasa, se lo seca y se lo vuelve a pesar y se sabe cuántos gramos o miligramos ha tenido esa determinada zona. Incluso está normado esto para ver temas de contaminación por material particular. En esto del pluviómetro es algo muy similar, se le coloca en la parte superior este cono, ¿sí? Y esto lo que indica aquí es que en un determinado tiempo se va midiendo cuánta cantidad de agua hay en una zona. Si puede ser un día, en una hora, ya depende mucho de la aplicación que pueda tener y se le acompaña mucho con el tema de la humedad relativa, con un medidor de temperatura que se les conoce como termohidrómetro. Sí, voy a pasar un poquito aquí a unos instrumentos meteorológicos. No sé si lo vieron esto cuando vieron esta materia. Pero bueno, les voy a mostrar. Entonces, una estación meteorológica no solamente es el pluviómetro, ¿sí? Como dice, estaciones para medir muchas cosas. Entonces, aquí se puede medir, es una estación que obviamente tiene que estar cercada, cerrada, para evitar que personas ingresen allí. Si bien es cierto, estos equipos no son, o sea, no son la gran cosa, ¿no? O sea, cuestan un poquito más por lo que se ve medio nuevo, ¿no? Pero armarlo es bastante sencillo. Pero sí puede tener un problema a veces la curiosidad, ¿sí? Les digo esto porque algún momento, de cuando fue en el 2019, hicimos acá una investigación en Quito de la cantidad de contaminantes que tienen por la gasolina, ¿sí? Oxeno, tolueno, xileno. Y necesitábamos unos captadores. Y esos captadores lo ponían los tesistas, le colocaron en algunos postes, en algunas zonas, incluso en algunas casas a una altura más o menos de 2 metros, pero era como un balde, o sea, era algo más pequeño. O sea, en costo por esa cosita no iba ni $2, pero en algunos puntos se perdieron, ¿sí? Y era más por lo que llamaba la atención, y eso que les pintamos de negro para que no sean tan llamativos, pero como digo, la gente a veces es curiosa y quiere saber más que venderlo o robarse, es para saber qué es, y obviamente ya lo sacan, entonces ya no lo vuelven a poner donde bandera, ¿no es cierto? Entonces estaba planificado que si se pierdan algunos, se pierdan como unos 4 o 5 de unos 80 que instalamos, entonces, bueno, no fue tan grave, ¿no? Entonces, si se ve algo raro, algo novedoso, entonces va a llamar la atención y ahí hay que tener cuidado. Estos equipos, algunos sí son costosos, entonces más aún mejor si se los puede aislar. ¿Sí? Entonces, obviamente, como posiblemente esté en una zona aislada, aquí veo que hay un panel solar y aquí está un banco de baterías. ¿Para qué? Para que funcione todo este sistema. Este es del INAMI, ¿no? ¿Se han escuchado el INAMI? Sí, el ¿Qué es? Instituto Nacional de Riesgos y algo así, por ahí va. No, ese es IERI o algo así. Ajá. INAMI es el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Pues ahí está la relación, la importancia de la hidrología de los ríos, el agua y la meteorología, ¿no es cierto? Entonces ahí está. Y siempre el que emite esos informes, por ejemplo, cuando hay inundaciones por acá en Manabí, porque siempre se inunda de agua en temporadas invernales, el INAME es el que emite los informes, las evaluaciones, qué tanto afectó, qué tanto, cuánto riesgo todavía está en la población, cuánto riesgo todavía puede presentarse en los días futuros. Siempre el INAMI es el que emite esos comunicados, porque yo siempre he estado en esas reuniones de los, ¿cómo se dice? De los coordinadores rurales, Zonales, y ajá. siempre ellos están ahí. Ajá. Ujú. Porque obviamente es el ente encargado de hacer todas estas mediciones y conjuntamente con la Secretaría de Gestión de Riesgos. Luego está el tema de ver las inundaciones, ver las lavas y todo eso, ¿no es cierto? Cada uno tiene su competencia y pues obviamente sirve para alertar a los GADs, ¿no? Otra parte de los instrumentos meteorológicos es este dispositivo que se llama anemómetro. El anemómetro es un instrumento que mide la velocidad del viento. Y no sé si ustedes se han fijado, pero cuando empieza una lluvia, casi siempre la velocidad del viento es, o sea, es más visible, se siente más, ¿sí? Porque obviamente es que se acumula esa cantidad de agua en las nubes y pues eso genera cambios de temperatura y estos a su vez pues generan estos vientos. El anemómetro sirve para eso y la veleta, que es esta partecita de aquí, lo que hace es se ubica, se orienta, ¿sí? Hacia dónde va. ¿Para qué? Para ver la tendencia hacia dónde va el viento. Eh,
Es decir, norte, sur, perdón, noreste, noroeste, norte, 20 grados este, sur, 15 grados oeste, bueno, con vectores para ver hacia dónde va, o sea, siempre va a estar en movimiento, pero hacia dónde va a estar en mayor proporción, ¿sí? Estos son instrumentos, se puede decir, que se miden en ese momento, y este de acá, en cambio, ya es parte de una estación meteorológica. Entonces, aquí está la veleta, aquí está el medidor de la velocidad del viento, y pues estos están conectados por cables y van conectados a la estación principal. La otra es el barómetro, que mide la presión atmosférica. Yo un poco mencionaba la presión de vapor. Cuando esa presión de vapor es igual a la presión atmosférica, pero la presión atmosférica influye para el tema de la evaporación también, ¿no? Entonces, dependiendo de la altitud, pues se tiene datos de la presión atmosférica. Sí, hay diferentes tipos de barómetros en este punto. Aquí para medir la radiación que mencionaba en el video, y para obviamente a mayor cantidad de radiación, mayor cantidad de agua se va a ir evaporando. Entonces hay este equipo que se llama un heliógrafo, ¿sí? Estos ya son más costosos, ¿no? Entonces esto lo que mide es la radiación. Ustedes han visto en los reportes que emiten Secretaría de Gestión de Riesgos o el INAMI, en las diferentes ciudades, cuáles son los más propensos a tener mayor radiación en un determinado día. Lo hacen con modelos, pero obviamente hay estaciones meteorológicas que validan esa información, ¿sí? Esta es una presentación de una clase, entonces ahí teníamos una tarea de esto. Entonces, con esa información, pues van dando valores, ¿sí? Cuáles son las horas en el día y las horas de la noche en función de aquí de la ciudad de Quito, ¿sí? En función de la radiación, entonces, ¿cuántos índices cuál va a ser el índice de radiación? Mide la insolación recibida en la superficie terrestre. El higrómetro mide la humedad relativa, el termómetro mide la temperatura ambiental, y cuando un dispositivo está en los dos, que casi siempre lo tiene, se llama termohigrómetro, temperatura y humedad relativa. Cuando la humedad relativa está en un 100%, empieza la lluvia. Y por eso es cuando está 85, 90, 92, 97, 98, ya está a punto de empezar a llover, ¿sí? Incluso esto podría llegar a llover, ¿no? Aquí son datos de cómo están las temperaturas y la humedad en diferentes meses. Bueno, obviamente en la ciudad de Quito, meses muy calurosos, meses muy húmedos en promedio, y la temperatura también, ¿no? Entonces, estos son datos que reporta el INAMI principalmente en diversos lugares. Y hay otro que mide la radiación solar, se llama piranómetro. Sí, una cúpula que recepta la radiación y pues puede emitir un valor, ¿sí? Índices de ultravioleta en función del mapa, ¿sí? El pluviómetro que les había indicado. Aquí son datos de lluvias en la ciudad de Quito en función de los meses en los que más llueve, menos llueve, ¿no es cierto? Y esto obviamente también proviene de estas estaciones meteorológicas. Entonces, la importancia que tiene justamente esto con, eh, con el estudio de la parte hidrológica. Listo, no sé si tienen preguntas de lo que hemos visto hasta aquí. ¿No? Estamos claros. Ok, entonces, a ver, ¿qué va a hacer? No sé. A ver, con respecto a hoy justamente estaba igualándome todas las tareas que les había enviado, les había calificado. Si bien es cierto, la inteligencia artificial es una ayuda, es una herramienta, así como lo fue el Internet en su debido momento. Y es importante que ustedes hagan su aporte, ¿sí? Se les había indicado la primera vez que justamente esto es parte de su formación, el uso de la inteligencia, pero no se basen, inclusive hay algunas palabras que son típicas que utiliza la inteligencia artificial, cualquiera sea esta, ¿no? Hay ChatGPT, Gemini, bueno, hay algunas cosas, pero lo importante es que no se basen únicamente en eso, que hagan su aporte, ¿sí? Así como lo era en Internet. Turnitin lo que hace es evaluar cómo está el Internet y cómo hace su aporte. Pero si lo hacen copia-pegar, eso es obviamente, eso no se debe hacer, ¿no es cierto? Hay que hacer su aporte
Eh, y pues obviamente lo que ocurre pues es que en algunas de las tareas pues hay esa consideración, así como se utiliza la inteligencia artificial para hacer todo esto, también se utiliza la inteligencia artificial para evaluar cuánto se utilizó de esa herramienta, ¿sí? Entonces, solamente en una capacitación que había sido recibida externamente, pues me indicaron este tema y pues he pasado toda la información y pues han habido muchas cosas que muchos de ustedes ya pueden ver en sus pruebas, en sus tareas y estas particularidades. Entonces, traten de que en adelante no, 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 no estar en ese sentido y pues obviamente porque no tengan inconvenientes en la, en la nota, ¿sí? Con respecto a las gamificaciones, vi a algunos de ustedes que habían empezado. Recuerden que eso no tiene límite, ¿sí? No hay límite de intentos. Traten de hacerlo correctamente. Hagan 5 o 6, los intentos que quieran, considerando todo lo que hemos visto. Si ahorita prácticamente ya hemos completado, bueno, falta la unidad 4 que lo vamos a empezar un poco el día de hoy y lo culminaremos probablemente entre el lunes y el martes. Eh, pero obviamente que lo tomen en cuenta con algunos términos, ¿cierto? Entonces, bueno, ya vimos lo que era el pluviómetro, que está aparte de acá, lo que era la escorrentía, ¿no es cierto? El flujo de los ríos, arroyos y corrientes naturales. Un poco hablaba de la capilaridad justamente en el experimento que mencionaba. Entonces, una cantidad de agua que queda retenida en el suelo después de la infiltración, ¿sí? Esa cantidad de agua se llama capilaridad. Una inundación, pues cuando el agua acumula en una determinada zona baja, casi siempre como el agua sigue su camino y la parte baja tiende a acumularse, ¿no es cierto? Entonces aquí existe la inundación, ¿sí? Evaporación. Había un concepto que se llamaba percolación, ¿sí? Esta percolación es el movimiento del agua a través de materiales porosos del suelo. Incluso en el video también mencionaba, ¿sí? Movimiento del agua a través de materiales porosos del suelo. Ciclo natural del agua, el hidrológico. Y pues cuando existen fuertes lluvias, incluso las noticias dicen no torrencial aguacero, pues ahí está el término, ¿sí? En las palabras, traten de poner igual con tilde, eh, porque en algunos casos pues no les consideran. Por ahí lo que me pasó, pluviómetro, hay uno que es pluviómetro que se me ha pasado no poner la tilde, sí tiene tilde, pero se me pasó. Creo que es la única que, que no coincide, ¿sí? ¿Qué más? Precipitación. Eso. Entonces, hágale las gamificaciones, les lo tiene igual hasta el próximo domingo para poderlas hacer, domingo 2 de febrero, que es cuando culminamos el curso. Y más eso le querías decir lo uno, lo de las gamificaciones. A ver, lo que me dijeron de la prueba del PEA, la prueba de la unidad 1 y las tareas pendientes, les voy a habilitar hasta este domingo para que lo hagan, ¿ya? Ahí súbalo. Y obviamente ya les pondré una pequeña sanción, pero háganlo esa actividad. Les voy a habilitar hasta este domingo, no hasta el próximo, sino solamente hasta este domingo. Vamos a ir viendo. Y Gracias, Inge. Me faltaba una. creo que son dos, Kitty. Seguro. Sí. Seguro. A ver, ¿Cuál más me falta, Inge? vamos bien acá. Entonces, tenía aquí los documentos, la tarea de trabajo escrito ya está calificado, ya lo pueden ustedes ver la nota. La evaluación del PEA, bueno, ya lo pueden hacer. No me acuerdo Esa quién le sí ya la he faltaba hecho. Una persona le faltaba, no me acuerdo cuál era. Yo me acuerdo Tarea que me 1. falta esta. Esa me falta. Sí, esta Sí. tarea, ya, entonces lo pueden ir haciendo. Exposición también ya está calificado. Evaluación de la unidad 1 también. Esa ya la hice. Pendiente. Sí, me falta, no me acuerdo si era María o Mariela, o no me acuerdo cuál era la que le faltaba una de estas evaluaciones. Entonces ya les va a habilitar. Eh, y más acá abajo está la tarea 2 que era un ensayo de 2 páginas. Y a esto es a lo que me refiero con inteligencia artificial. Esa es la que me falta, entonces, Inge. Ahí sí. Es que Las esa no la vi, pues, evaluaciones. profe, no es que ha estado abajísimo también. ¿Usted Sí dónde la mandó a está. poner? Porque cada Yo unidad solo tiene su revisé tarea. tarea uno y no me fui abajo, pues. Ahí también viene, Inge. No. Y también acá en la evaluación 1 había unas preguntas que era de texto, ¿no es cierto? Entonces a esas hay que hacerlas con lo que saben, con su conocimiento. Te van escribiendo, ya, si utilizan inteligencia artificial, pues vean, léalo
y pongan en sus palabras, ¿sí? Así como se hace en internet, ¿sí? Así como se hace en internet, lo leen, lo hacen como un resumen y Yo creo que me equivoqué como en 5 preguntas y en una de esas que me equivoqué fue en esa última que me salió grandota, una de pegar ahí las cositas. Oh, Que se me movía, que si no se me movía, ay no, en esa me estresé. pero bueno, ahí le va poniendo claro, bueno, esta evaluación ya está calificada, Sí, inclusive ya le esa ya pones la de di. la Lo que me nota. faltan entonces, ahí sí le creo, con esa tarea que me mostró por allá va, eh, ahí sí digo que son 2. Aquí, la exposición, aquí están los documentos, ¿no es cierto? De la 3 la 4 la 5 sus documentos que ustedes pusieron, aquí está el uno y 2. Aquí están las presentaciones, pero acá les voy a colocar, y ¿dónde está? Ya me pasé. Aquí la evaluación sobre las exposiciones, ¿sí? Mañana lo vamos a hacer aquí, ¿sí? Obviamente si lo hacen conmigo acá en la hora de clase, pues van a tener una adicional recomendación que lo hagamos mañana mismo, pero si se les va el internet, se les va la luz, etcétera, les voy a dejar hasta el día domingo, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta eso. La recomendación es que lo hagan aquí mismo en los 90 minutos que tenemos, es decir, desde las 6 de la tarde hasta las 7:30, Ok, Inge. la evaluación. Vamos a avanzar con los sistemas hidrológicos, que es la unidad número 4, se avanzamos hoy, y si no, vamos a ver el lunes y el martes, o solamente el lunes, dependiendo cómo vayamos avanzando. Y de eso vamos a tener una tarea número 3. Sí, dígame, Mariela. La evaluación del PEA, ¿ya está habilitado o no? No, ya les habilito. Acabando ahorita de explicarles esto, ya les habilito. Listo, ingeniero. La tarea número 3, ya lo pueden ir, si quieren irlo haciendo, pero les explico. Vamos a ver lo que es en esta presentación, lo que es el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, aquí la tarea es escoger un río de su localidad y van a escoger, eh, realizar un análisis FODA con al menos 4 parámetros de cada Inge, de elemento. ese tenía 2 preguntas. Sí, Esa sí le vi, no vi la otra, pero sí vi esa. Inge, por ejemplo, aquí decía que había que establecer al menos 2 estrategias. ¿Por cada uno sería? sí, sí. Lo que pasa es que esto tenemos que verlo en la parte teórica. Sí, lo vamos Ah, ya, tal vez hoy o el lunes. Entonces de ahí vamos a ver ya, ya, ya. con un ejemplo cuál es fortaleza, qué es oportunidad, qué es debilidad, qué es amenaza. Y luego les vamos a mezclar fortaleza, oportunidad, fortaleza, amenaza, debilidad, debilidad, oportunidad. Y pues con esa información ya pueden hacer esta tarea. Esta tarea está habilitada hasta el próximo domingo, 2 de diciembre, 2 de febrero. Entonces, hasta allá va a estar esta tarea número 3. Las gamificaciones, como les digo, algunos vi que le hicieron 3 intentos, otros uno. Aquí solo tengo una persona. Y les iba a poner una gamificación más de esta parte 4, pero déjame nada más únicamente con las 3. Creo que con eso estaríamos bien. La próxima semana, miércoles y jueves, les daré las indicaciones y el tiempo para que hagan el proyecto integrador, el producto integrador. Pues van a tener aquí las características. Y finalmente el examen va a ser el próximo día viernes 31, ¿sí? Entonces mañana hacemos la evaluación de sus exposiciones y el próximo viernes el examen final, que de igual manera, si ustedes se conectan, pues van a tener un poquito más de ventaja, ¿sí? Y listo, entonces estamos ya casi culminando ya el programa. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta, aparte de cuando les habilito. ¿No? A ver, Ingeniero, sí. hoy día habilita eso del PEA. Sí, ahorita lo voy a evaluación unidad 1 y tenemos el motor de luz, polarización. Tratando de cambiar todo, lo voy a poner el domingo 26 de enero, ¿eh? A las 7:30. Bueno, si pueden hacerlo hoy mismo, mejor. Entonces aquí, de igual manera, hasta el domingo 26 de enero, a las 18 horas, la evaluación de la unidad 1, 25 y 26 de enero.
a las 7:30. Y la tarea 2 hasta el 26. Listo. Está habilitado. Ese es estaba en la página, tienen que cerrarle para actualizar. Listo. A ver, vamos con la unidad número 4, que con eso cerramos. A ver, este documento está colocado en la plataforma, en la dice bibliografía, que es la división hidrográfica del Ecuador. ¿Sí? Hay algunas características en un documento, bueno, 29 hojas, y con la idea de tener claro cómo es nuestro sistema hidrológico, ¿sí? Entonces, bueno, aquí están los antecedentes y lo que era el INERI, Instituto Nacional de Recursos Hídricos, y las generalidades, y pues bueno, aquí empezando con los sistemas hidrográficos. Entonces, cómo se agrupan las cuencas considerando su homogeneidad climática. Entonces, lo han identificado. Los sistemas hidrográficos definidos son los siguientes. Entonces, en Carchi, el área de acción, en Mira, en Mataje, en Cayapas, bueno, Verde, Esmeralda, y sigue el área correspondiente. Entonces, la vertiente significa que hacia dónde se va este río, ¿sí? ¿Hacia el Pacífico o hacia el Amazonas? ¿Sí? Entonces, en la letra P es hacia el Pacífico. Obviamente todos los ríos de la costa están acá. El área de esta cuenca, pues está aquí detallado, ¿sí? Y la A, pues la vertiente hacia el Amazonas. ¿Sí? Son estas normas, San Miguel y demás. Esto es con respecto a los sistemas hidrográficos. Con respecto a las cuencas hidrográficas, bueno, aquí hay algunas definiciones. Aquí cómo se sobrepone una división de cuencas. Al Pacífico, 72 cuencas hidrográficas y al Amazonas, 7. En total, tenemos en el país 79 cuencas hidrográficas, de las cuales el 50% es del Amazonas, 51,38 y el 48,06% hacia el Pacífico. Áreas insulares aledañas a las costas, el 0,56%. De estas 72 cuencas que drenan hacia el Pacífico, existen dos que son islas, la isla Puna y la isla Galápagos, ¿sí? Que también hay vertientes que van hacia el Pacífico. Las áreas insulares que corresponden al 0,56% están divididas de la siguiente manera: en Esmeraldas, en Manabí, en Guayas, en El Oro. Y un poquito más detallado de las cuencas hidrográficas del país con su respectivo código. ¿Sí? Se lo han identificado por códigos: el sistema hidrográfico, el área de drenaje y el área de cada sistema hidrológico. Entonces, el río Carchi, por ejemplo, bueno, el sistema hidrográfico Carchi, y la cuenca hidrográfica se llama río Carchi. Todo el área forma parte del área por sistema. Es decir, todo ese río es la cuenca. El río Mira, el río Mataje, Cayapas, Verde. ¿Sí? En el río Verde, fíjese que hay una codificación 0505, 0506, porque cada uno tiene su área en particular y en total dan los 1.904 kilómetros cuadrados. Lo mismo el río Esmeraldas, el río Muisne,
Río Atacama, Río Cuba, Tonchihue, Estero Galera, todos estos suman 3.136 del río Moiste. El Ochueljama, el Chone, el Puerto Viejo, y pues obviamente cada uno ya va identificado. El río que está cerca de mi localidad, pues lo voy identificando para su análisis, que formaría, esto justamente lo explico para la tarea final. Es la tarea, sí, la tarea número 3 y también esto es como un antecedente de lo que va a ser también el proyecto integrador. ¿Sí? Del río Guayas, esa extensión, fíjese, de 32.218 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Cañar, Naranjal, Jubones, Santa Rosa, de Millas, todos esos son del Pacífico, ¿sí? En Galápagos, en las Islas Galápagos, toda esa extensión. Río San Miguel, Napo, Conamo, Pastaza, Morona, Santiago, Chamora, Chinchipe. Sí, Río Mayo, Santiago, Morón y demás. Divisiones de las subcuencas, todavía es un poquito más de detalle. Entonces, este Carchi, entonces la subcuenca hidrográfica, Río Carchi. Y ahí viene la identificación. El sistema hidrográfico, el 01. La cuenca, 0101. La subcuenca, 010101. Y así va incrementándose. El río Cayapas, este el río Cayapas, el río Santiago y drenes menores. Y así sucesivamente. Estero Camarones, el Muisne, cada uno tiene su identificación. En el Guayas, por ejemplo, el río Guayas tiene desde el río Daule, del Vince, del Macul, Babahoyo, Yaguachi, Juján, drenes menores. Entonces, ustedes pueden identificar si lo que el río que está cerca de su localidad es una cuenca o es una subcuenca. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese río? Taura, Naranjal, Jubones, Puyango y demás. Y obviamente cada uno tiene su codificación. Del Pastazo, pues, aquí están aquí los del Napo, ¿no es cierto? Aquí está hasta Galápagos. San Miguel Putumayo, río San Miguel Putumayo. En el Napo está la subcuenca, es el río Coca. Sí, la cuenca es del río Napo. Jatruyacu, Azul, Sumisahuayí, todo eso. ¿No es cierto? Río, Punambo, Corrientes, todos forman parte de la subcuenca hidrográfica. Y la codificación, entonces, la letra P significa que es hacia dónde va, la vertiente. El primer número es el código del sistema. El segundo par de números es el código de la cuenca. Y el tercer par de números es el código de la subcuenca. ¿Sí? Entonces 06 Esmeralda, 0612. Y pues cada uno tiene este detalle. Nomenclatura, pues bueno, aquí está una presentación de los sistemas hidrográficos, la codificación, la ubicación de algunos de los ríos, cómo está la cuenca, división de las cuencas hidrográficas, aquí están las 79, 76, 79 cuencas correspondientes, cada uno tiene una área correspondiente, y algunas de las cuencas hidrográficas del Perú. ¿Sí? Porque obviamente algunas pues van a ir hacia la zona del Perú, entonces importa identificar. Obviamente aquí tiene muchísimas más cuencas, ¿no? Y bueno, aquí es un poco la metodología que se utilizó para identificar a toda Sudamérica. Pues aquí está el río Amazonas, cómo van a llegar a la larga hacia esa identificación. ¿Sí? Aquí está cómo identificar la cuenca, la subcuenca y la microcuenca. Procesos de codificación, pues cómo los han identificado, porque obviamente esto debe estar normado a nivel regional utilizando esta metodología. ¿Sí? Y aquí también, obviamente, también la otra zona es hacia Colombia, ¿sí? La identificación hacia dónde va esa codificación. Y a nivel mundial está esto que lo hacen de todas las cuencas a nivel mundial, ¿sí? Este mapa de las principales cuencas de esta zona. Aquí está del Brasil con la cuenca del río Amazonas, ¿sí? Esta es la cuenca del río Amazonas. En el Caribe, las cuencas en kilómetros cuadrados y lo que va a afectar a cada uno de ellos. Sí, hemos hecho un resumen, una breve revisión de este documento que sí vale la pena tenerlo en cuenta. Justamente ahorita lo voy a mostrar dónde estaba este documento está aquí, sí, donde dice División Hidrológica del Ecuador. Muy importante, como les digo, para para su proyecto integrador y para su tarea del análisis FODA, tenerlo claro e identificado. ¿Sí? Bueno, ya no me dio tiempo para avanzar con la unidad 4. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por conectarse.
y nos vemos mañana para la prueba, ¿ok? Listo, Repasará. Inge, hasta mañana. Listo, cuídense, que pasen bien. Buenas noches. La prueba es de las exposiciones que hemos tenido, ¿cierto? Sí, de todos esos 5 documentos que están allí. Ok, Inge, gracias. Cuídense, pasen bien. Chao, chao.